Cuando Franco murió en noviembre de 1975, España no solo heredó una transición política compleja, sino también un gigantesco entramado empresarial público que el régimen había construido durante 4 décadas. Un patrimonio colosal que incluía desde la todopoderosa Telefónica hasta la emblemática SEAT, pasando por Iberia, Endesa, Repsol y decenas de empresas que controlaban sectores estratégicos completos. A partir de los años 50, España adoptó una política de industrialización dirigida, caracterizada por la intervención estatal, con la creación de grandes empresas públicas como SEAT e Iberia para promover sectores estratégicos. Era el Estado empresario en su máxima expresión, un modelo autárquico que había convertido al régimen franquista en uno de los mayores holding empresariales de Europa. Este patrimonio no era solo una herencia económica, era el resultado de una visión estratégica que, independientemente de sus motivaciones políticas, había logrado crear un entramado industrial que competía a nivel internacional. Empresas que no solo eran rentables, sino que constituían auténticas joyas de la corona del tejido productivo español. Lo que durante décadas se presentó como una decisión soberana de modernización económica tenía, en realidad, un origen mucho más siniestro. Tras la entrada de España en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, las empresas públicas de nuestro país se vieron obligadas a iniciar su adaptación a la normativa comunitaria sobre desregulación y defensa de la competencia. No se trataba de una opción política, sino de una imposición. Los requerimientos para la integración europea, especialmente en sectores como las telecomunicaciones, obligaron a España a desmantelar sistemáticamente su patrimonio empresarial público. Las directivas de la Comisión Europea fueron fundamentales a la hora de explicar el modelo europeo de privatizaciones. La realidad es demoledora. España no vendió sus empresas por convicción, sino por imposición europea. Los tecnócratas de Bruselas habían diseñado un plan sistemático para fragmentar los sectores estratégicos de los países miembros, especialmente aquellos que, como España, tenían sectores públicos competitivos que podían hacer sombra a los gigantes empresariales franco-alemanes. La historia quiso que fuera un gobierno socialista el que ejecutara las órdenes de Bruselas con más diligencia que muchos gobiernos conservadores europeos. Bajo el mandato de Felipe González, el Estado llevó a cabo cerca de 80 privatizaciones, marcando el inicio de una transformación que cambiaría para siempre el modelo económico español. Las primeras víctimas fueron emblemáticas. SEAT, que había motorizado el sueño español de las 4 ruedas, fue vendida a Volkswagen en 1986. Enasa, el gigante del transporte pesado, siguió el mismo destino. Transatlántica, la naviera centenaria, y Marsans, el imperio de los viajes, cambiaron de manos en operaciones que entonces parecían inevitables ajustes a la nueva realidad europea. González justificaba estas decisiones con argumentos de modernización y eficiencia, pero lo cierto es que el gobierno de González comenzó privatizaciones parciales de empresas rentables y de sectores clave para la economía. ¿Era realmente necesario vender empresas prósperas, o se trataba de una filosofía económica que priorizaba la ideología neoliberal sobre la realidad de los números? Si González había sido el precursor, Aznar siguió el mismo modelo con las empresas que quedaban. Bajo su mandato, pasaron a manos privadas las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte, telecomunicaciones. En total se privatizan unas 50 empresas. En total, fueron 2 décadas de euforia privatizadora en las que el sector del textil, el energético y el de las telecomunicaciones fueron perdiendo las joyas de la corona, como se denomina en el argot económico, a Repsol, Telefónica, Tabacalera o la propia Endesa. Los datos son abrumadores. Prácticamente todos los altos cargos responsables de las privatizaciones acabaron trabajando para las empresas que habían vendido, cobrando salarios astronómicos por servicios de consultoría, que, en muchos casos, consistían simplemente en abrir puertas y facilitar contactos con sus antiguos compañeros de gobierno. Esta no era corrupción al uso, era un sistema de recompensas perfectamente orquestado donde los políticos españoles actuaban como comisionistas de la operación de desmantelamiento industrial ordenada desde Bruselas. La historia de las privatizaciones españolas no puede entenderse sin enmarcarla en una operación geopolítica más amplia diseñada desde las élites franco-alemanas que controlaban la Comunidad Económica Europea.
El objetivo no era mejorar la eficiencia económica de España, sino convertir al país en un mercado cautivo y eliminar cualquier competencia que las empresas públicas españolas pudieran hacer a los gigantes industriales del norte de Europa. Los datos de desindustrialización son demoledores. Entre 1982 y 1995, España perdió una parte sustancial de su tejido industrial bajo el gobierno de Felipe González, en lo que los propios análisis críticos han denominado desindustrialización ejercida desde el propio gobierno del país. No fue un proceso natural de transformación económica, fue una operación dirigida de destrucción del aparato productivo nacional. ¿Quién se benefició realmente de la liquidación del patrimonio empresarial español? Los datos revelan un patrón inquietante. Las principales empresas españolas privatizadas acabaron siendo absorbidas por grupos extranjeros o controladas por capital foráneo, mientras que los sectores estratégicos quedaron en manos de oligopolios que, décadas después, siguen exprimiendo a los consumidores españoles con precios abusivos. El caso más paradigmático es el de las eléctricas. España privatizó empresas eléctricas rentables que, una vez en manos privadas, comenzaron a protagonizar los mayores escándalos tarifarios de la democracia. El famoso déficit de tarifa, creado por el propio Rato, generó un agujero de 20.000 millones de euros que los ciudadanos españoles siguen pagando en sus facturas de la luz. Un análisis detallado de las privatizaciones revela un patrón inquietante. Muchas empresas públicas que fueron declaradas ineficientes y vendidas por precios simbólicos, experimentaron una misteriosa mejora de sus resultados inmediatamente después de pasar a manos privadas. ¿Era realmente casualidad que estas empresas recuperaran la rentabilidad justo después de ser privatizadas? El caso más paradigmático fue el de las empresas eléctricas. Rato fue impulsor y responsable del déficit de tarifa, mediante la Ley 54/1997 del sector eléctrico, sistema por el cual el usuario final no pagaba todos los costes de la electricidad recibida, dejando una parte para ser pagada en el futuro. Esto trajo una contención irreal en el precio de la electricidad en España, generando un agujero en las finanzas del Estado estimado en 2011 en 20.000 millones de euros. ¿No resulta sospechoso que el mismo ministro que creó el problema del déficit de tarifa fuera quien privatizó las empresas eléctricas? ¿Era una incompetencia mayúscula o un plan perfectamente orquestado para justificar la venta de empresas rentables? Desde los años 80, España ha privatizado más de 120 empresas públicas, según la Sociedad Española de Participaciones Patrimoniales. El proceso de privatizaciones inició a mediados de los años 80, con Felipe González en la presidencia, y siguió con Aznar. El resultado final es demoledor. España pasó de tener uno de los sectores públicos empresariales más potentes de Europa a convertirse en un país donde prácticamente todos los sectores estratégicos están en manos extranjeras o de oligopolios privados. Las consecuencias de este desmantelamiento se han hecho evidentes con el tiempo. Telefónica, que era el orgullo tecnológico español, ha visto cómo su liderazgo internacional se ha diluido progresivamente. Las eléctricas privatizadas han protagonizado algunos de los mayores escándalos tarifarios de la democracia, con el famoso déficit de tarifa que aún lastra las finanzas públicas. La privatización de empresas como Iberia acabó con su absorción por grupos extranjeros, perdiendo España el control de su aerolínea de bandera. Una de las consecuencias menos visibles pero más dramáticas del proceso privatizador fue la destrucción de una generación completa de gestores públicos que habían demostrado su capacidad para dirigir empresas competitivas a nivel internacional. España perdió un patrimonio humano invaluable, directivos que sabían combinar eficiencia empresarial con responsabilidad social. España no solo liquidó en 2 décadas un patrimonio empresarial que había tardado 40 años en construir, sino que lo hizo cumpliendo órdenes exteriores y permitiendo que los ejecutores de esas órdenes se embolsaran parte del dinero obtenido. ¿Era realmente necesario vender Telefónica, Repsol o Endesa? La respuesta es clara. No lo era para España, pero sí para los intereses franco-alemanes que controlaban la CE y querían eliminar la competencia de las empresas públicas españolas. Los políticos españoles actuaron como comisionistas en esta operación, cobrando su parte del botín con el dinero que debería haber permanecido en las arcas públicas. ¿Por qué países como Francia lograron mantener empresas públicas competitivas mientras España se deshacía de las suyas? La respuesta está en que Francia tenía el poder suficiente dentro de la CE para proteger sus intereses nacionales,
mientras que España fue tratada como un país subordinado cuyo patrimonio empresarial debía ser liquidado para beneficio de los oligopolios europeos. La historia de las privatizaciones españolas plantea preguntas incómodas que van más allá de la gestión económica. ¿Fue casualidad que muchas empresas públicas fallaran justo antes de ser privatizadas? ¿Por qué los mismos políticos que las vendieron acabaron trabajando para ellas? ¿Era realmente inevitable desmantelar un sector público que, con todos sus defectos, había convertido a España en una potencia industrial? Las respuestas a estas preguntas no solo atañen al pasado. En un mundo donde la soberanía económica vuelve a ser un valor estratégico, la experiencia española de las privatizaciones ofrece lecciones amargas sobre el precio de entregar el control de sectores estratégicos a intereses que no siempre coinciden con el interés nacional.